then. Now. You can't see me. Forever. Together. Hola familia, gracias por estar aquí en otra emocionante edición de WWE en español. Soy Jerry Soto y se sienten las olas viniendo todavía de Clash at the Castle. Y esto porque sobre todo en el pasado SmackDown tuvimos una ceremonia para darle la bienvenida oficialmente al linaje a Solo Sikoa. Así es, bienvenida oficial del linaje para Solo Sikoa, pero claro, esta bienvenida oficial tuvo un invitado especial, pero no invitado, se invitó él mismo, eso. Solo Sikoa está aquí para quedarse. Y el linaje se ha puesto más grande y más fuerte. Y más mayullero y más malo. Porque ustedes son los dos. Y nosotros somos los uno. ¡Qué momento, Dios mío! Mira los 4 dedos al aire. Cuidado, se los cortan. Cuidado, se los cortan. Sí, pueden caer varios dedos aquí. Pero bueno, qué mal momento, Dios mío, Drew McIntyre, con todo respeto. A mí no me podría parecer más apropiado el momento, pero Drew McIntyre no viene para sentarse a hablar. Le estamos dando la bienvenida Solo Sikoa al linaje. Esto era algo realmente histórico. Drew McIntyre estaba relativamente tranquilo, pero sabes que es el momento de pagar, es el momento de la verdad. Este hombre pobre, Sami, siempre se sacrifica. Hablando de historia, este hombre dejó de hacer historia en su país, frente a su gente, en un evento que estuvo 30 años en gestación. Obviamente está molestísimo porque Solo Sikoa, pues, le comió los dulces. Y eso es algo que realmente piensa Drew McIntyre que tiene que pagar. Drew McIntyre está enterito. Mira, quiero enfrentarte esta noche. Acaba de decirle directamente a Solo. ¿Tú me quieres a mí entonces? ¿Quieres pelear? Ay. Van a seguir. Y claro, Sami por un lado, los Usos por el otro. Y mira esto, el ataque directamente y despiadado de los Usos a Drew McIntyre. Amigos, yo no creo que esta era la idea que tenían los Usos. Pero ya va. ¿Y qué hacen aquí ellos dos? Lo estaban celebrando con Hit Row. A mí me Mira parece Sami, muy bien. mira Sami el Santo. ¿Cómo defiende a la familia? Pasaron al ring. A sus hermanos. ¿Pero qué le pasa? Como que el combate fatal de 4 va a ser al final triple amenaza en Raw. Porque estos no llegan. ¡Oh, no! ¡Pero no como antes! ¡Antes! ¡Plancha cruzada! Se llevó a los 3. ¡Uso! Nos quedó uno. El que realmente está batallando en el ring. Y cuidado porque está bastante disminuido Drew McIntyre. Pero Solo Sikoa Zambullida Samoana. Dice que no. ¡Ay! ¡Mosca! ¡Solo! ¡Oh, se la metió completa la patada, pero lo sacó del ring! ¡Dios mío, Karrion Kross! ¡Es doble K, Karrion Kross! La campana suena, el combate termina. La victoria es para McIntyre, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? La chaqueta de Karrion Kross. Se la tiene jurada. Y mira, Scarlett como se lo goza. Y Drew Se está desmayando. Yo creo que no se desvanece, está tratando. Está haciendo sucumbir al guerrero de SmackDown. El guerrero escocés. Mira la chaqueta ¿Cuántos enemigos puede tener Drew? Y mira qué fuerza. No. ¿Cómo es posible? Se está Dios reincorporando. ¡Qué fuerza la de Drew McIntyre! ¡Lo pudo hacer! No, lo está reforzando cada vez más Karrion Kross. Es malévolo pero efectivo. No puede más. McIntyre va a sucumbir. Lo veo rendirse, lo veo irse. Mi nombre es Paul Heyman y por primera vez no tengo nada que decir. En la ciudad
del amor fraternal, el hogar de lo extremo, dejaremos que la carnicería lo diga todo. WWE Extreme Rules. Familia, y Damage Control, control de daños, busca tomar el control de la división femenina y no le importa los daños que puedan causar en su camino. Así que con esto en mente, Dakota Kai e Io Sky retaban a las actuales campeonas en pareja de WWE, Raquel Rodríguez y Aliyah. Combatazo. Ahora, ¿sería este el paso de Damage Control hacia empezar a tomar el oro de la división femenina? Trata de madrugar. ¡Oh! ¡Que rompe caras! Las cuerdas, 1 y 2. Linda cuerda, linda cuerda. Mira la sorpresa en el rostro de Aliyah. Es que ves, uno no puede irse por esto de estas trampas y esta intervención de Bayley. Después te quejas y... Esto no es más grande que la trampa que le hizo el árbitro. Y que el combate final, ¿no te acuerdas? Sí, abre ¡Oh! la... Dios mío, esto se lo llevó quien lo trajo. Ya va, que ella no está en la competencia. Ella no está. Y cuidado, Raquel, concéntrate. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡No, de los cielos! ¡Cae como vuela con ese mortal! ¡Qué moonsault! ¡Mortal invertido! Dakota, es tu oportunidad. ¿Será que gracias a Bayley logran la victoria? Lo hizo con las rodillas. Tenemos nuevas Señores, 1 campeonas. y 2 y 3. ¿Qué digo? ¡Felicidades! No debo contestarme porque sería demasiado parcializado. Cosa que no soy. Por favor, como si no se te hubiera escapado ya la carcajada de las carcajadas. La justicia. Tenemos nuevas titulares. ¡Qué justicia! Yo Bayley hizo trampa. Yo soy el Robin Hood de la división en español y por eso defiendo la justicia. El Robin Hood serás el Darth Esto es Vader. justo. Serás el que sea el malo de Esto Robin es Hood. justicia. Pero el bueno no eres. Claro que Este eres es el Robin Hood. comienzo de ellas. Damage Control finalmente ha comenzado a llegar a su destino. Esto debió pasar en la final y no pasó por culpa de un árbitro. Y la justicia se hizo esta noche. ¡Bravo por ellas! ¡Bravo! La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Pro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Johnny Gargano, Johnny Lucha, dejó al universo WWE boquiabierto con su regreso, y este regreso es un regreso en el que Johnny Gargano busca cumplir su destino, labrarse su destino, y esto incluye su regreso al ring que finalmente se daba cuando se enfrentaba mano a mano a Chad Gable. ¡Oh, buena patada por encima de la cuerda superior! Es clásico. ¡Oh, lo hizo! ¡Mi Dios! Se acabó. ¡Un final beat! ¡El último latido para la victoria! ¡Cómo lo jalaba contra la lona! ¡One final beat! ¡El último latido para Gable! Y la victoria es para Johnny Gargano en su debut de Monday Night Raw. Y el universo le aplaude en pie a un individuo que si no lo conocías, sé que estás anotando su nombre, ya sea literalmente o en tu mente, porque este individuo vino para quedarse, demostrando de entrada lo que puede hacer. Oh, cuidado, que Steve viene a defenderse porque salió castigado sin haber hecho nada, realmente. Ay, es muy lento en comparación. ¡Oh! Yo quiero, esto no es conmigo. Yo sube mucho. De principio a fin, dueños del ring, no hubo manera de atacarlo a traición. Y aquí disfruta de su victoria Johnny Gargano, Johnny Wrestling. Y hasta un pequeño tributo a Triple H y a Shawn Michaels, dos favoritos para Johnny porque lo han ayudado mucho en su carrera. Mi pana, te dije que al final, tarde o temprano, se explotan los globitos. Escapó de un ataque a traición, pero de este no pudo, por favor. Tarde o temprano, todo vuelve a su cauce. Así sea el agua más revuelta. Se le arruinaron las intenciones a Johnny de ir a celebrar después de esta victoria.
Austin Theory, siempre buscando la manera de pasarle por encima a los demás. Y luego de sus acciones pasa a insultar a Gargano, a decir que Gargano es simplemente un pececito que está en lo más bajo de la cadena alimenticia. Pero claro, Austin Theory fue interrumpido por Kevin Owens, quien llegaba a motivar, a inspirar incluso a Theory. Pero bueno, se pueden imaginar cómo eso terminó, ¿no? Vamos, lo tienes que hacer porque tienes que dejar tu ego afuera de la puerta, tienes que verte y darte cuenta de que no eres tan bueno como piensas que eres y deja que tu pasión te empuje a ser mejor y lo que es más importante, tú lo dejas todo lo que tienes en este ring cada vez que entras a este ring frente a esta gente. Eso es lo que tienes que hacer. Así es como pruebas que yo estoy equivocado. Así es como te conviertes en el futuro. Así es como te conviertes en la cara de WWE. Oye, me dejó sin aliento a mí, pero qué palabras de Kevin Owens. Sin palabras porque se la sacó del alma. Y lo cierto es que lo que dijo es verdad. Lo dejan aquí todo, hombres y mujeres, todo. Hay que dejar el ego de lado. Tú jamás serás como yo, Kevin. Oye, ¿en serio esa es su reacción? ¿En serio? Hay varias maneras de llegar a la meta, ojo. Bueno, Varias. hacerte entrar en sentido. No pudo funcionar, pero tal vez esto funcione. Innecesario. De Innecesario. alguna manera tiene que entrar en razón y un bofetón parece que lo logra. Le destapó el animal, y Theory se ha cansado. Pero bueno, KO lo viene a Cansado de que te leccionar recibir golpes, porque mira. de esta manera. Bueno, amigos, quizás es lo que se necesita realmente para que la gente comience finalmente a entender que Mr. Money in the Bank más joven en la historia no está aquí prestado, no está aquí porque lo pusieron. Él se puso con su talento y las oportunidades las da la vida y hay que aprovecharlas. Y él las aprovechó. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Oye, y el universo sabe lo que quiere ver. Déjenlos Dios luchar, mío. déjenlos pelear, Y KO, dicen. uno de los peleoneros más grandes que ha dado esta industria. Dios mío. Dios mío. Bueno, KO se fajó. Se sacó el discurso del alma y hasta... ¡Ey! No, espérate. ¡Ey! No. Dios Y que mío. no se te olvide que ya lo venció también la semana pasada, así que por eso no quería ni escucharlo, pero esto salta a mayores ahora, ¿quién lo separa? Mira, KO es un maestro no solamente con el micrófono, un maestro en el ring, pero por encima de todo es un maestro manipulador. ¡Él! Le tiene Money in the Bank. ¡No! ¡No paralizó que va! Es un maestro manipulador y puede estar haciendo todo, absolutamente todo esto para finalmente salirse con la suya y quitarle a Theory algo que le pertenece. Es mi idea y tiene que cuidarse. A mí se me ocurre algo, ¿eh? Tiene que cuidarse. Mira cómo lo dejó. Lo desfiguró. ¡Qué horror! ¡Qué situación más combustible! ¿Qué pasará en el próximo Raw cuando Kevin Owens y el señor Dinero en el banco más joven en la historia de WWE, Austin Theory, choquen mano a mano y no haya oficiales para separarlos? Mi nombre es Paul Heyman y por primera vez no tengo nada que decir. En la ciudad del amor fraternal, el hogar de lo extremo, dejaremos que la carnicería lo diga todo. WWE Extreme Rules. Jefe, Dad, Jefe, I know you're papá, disappointed. sé que estás decepcionado, That's too bad. pero Because mal this is por my ti, life, porque esta es mi vida, not yours. no es tuya. Instead of being upset with En me, lugar de you should look in the estar mirror molesto conmigo, and ask deberías yourself, mirarte al espejo y preguntarte por qué. why you never bothered ¿Por qué to just nunca get te to know me? preocupaste por llegar a conocerme? ¿Por qué? Instead of trying to En teach lugar de tratar you de didn't darme just lecciones, ask no me what I simplemente me wanted for my career. preguntaste qué es lo que yo quería para mi carrera. me, but you know, Pero sabes,
For such a tiny Para man, un hombre tan pequeñito, you cast a large shadow, tú proyectas una sombra muy grande. and I'm done. Y ya living me under it. cansé de vivir tapado por ella. I'm not your baby boy anymore. Yo no soy tu niñito ya. Soy un hombre. I'm a man. Soy un hombre. Las emociones están más que caldeadas en lo concerniente a Edge y a Dominic Mysterio. La superestrella categoría R tiene que hacer algo ahora que la verdad nunca ha tenido que hacer antes, y es buscar disciplinar al hijo de otra persona. Dominic Mysterio dice que lo que le pasó a Edge en Clash at the Castle es algo que se merecía. Pero ahora Edge busca poner en su sitio a Dominic Mysterio, darle una lección. Le dijo: ¿quieres jugar un juego de adultos? Tienes que pagar un precio de adultos. No me preocupo tanto. Como la malicia de Edge. Oh. ¿A este nivel? ¿A este nivel? La preocupación en el rostro de Rhea Ripley. ¿A este nivel? Querías esto, Dom. Querías esto, le dice. ¿Cómo que a este nivel? Han estado enfrascados en su pierna y ahora mira. No. ¡Qué manera de aleccionar! Este es Edge como superestrella categoría R. Pero ¿saben qué? Dentro de él está todavía el Edge maquiavélico que creó el día del juicio. Esto es horrible lo que está haciendo Edge. Es horrible. Después de todo es un muchacho inexperto. Sí, un hombre ciertamente que quiere caminar con sus propios pies. Oye, le había regalado 5 y el universo continuó contando donde se había quedado. Pero esto no tiene sentido, señor árbitro. Por favor, pare esto. Es que esta imagen es un poco difícil de ver porque es casi entendible. ¿Qué? Pero a la ¿Qué? misma vez es como... ¿Qué? ¿Cómo que vas a decir que? Si mira cómo le tienen la pierna No, a no. Edge. ¿Qué va a hacer? Qué duro para Rey, lo dije antes. Esto para él... ¡No, pero Dios mío! Pero está como enloquecido Edge, no entra en razón. Y ahora mira, se crea un problema entre... ¡Ey! Ay, Dios mío. Demasiados elementos Recuerda lo combustibles que pasó aquí. temprano. ¡Ey! Recuerda lo Y que pasó ahora- temprano. ¿verdad? Espere, ¡ey! Pero espere. Recuerda lo que pasó temprano. Esto simplemente, amigos, esto se pone cada vez más peligroso. Hace rato que se le fue todo el control de las manos aquí al oficial. No lo culpo, esto es algo que no se puede aguantar, no se puede detener. Mira, esto va a ir tan lejos, o mejor dicho, me retracto, esto ha llegado tan lejos que siento que ya no tiene punto de devolución. Esto no tiene forma de regresarse, No, esto no, no tiene no. forma de arreglarse. No hay marcha atrás y quién sabe lo que significa esto para Edge y Mysterio, la relación entre Edge y Mysterio, la relación entre Edge y el hijo de Mysterio, entre Mysterio y su propio hijo. Y ahora mira. Bueno, Rey es otra víctima. Rey es la víctima más grande porque quizás no se dio cuenta de lo que estaba pasando en Clash of the Castle. Y trató de revertir la situación y después se lo dijo, si pudiera cambiar las cosas lo haría, pero ya Mira, dame mira. la oportunidad. Le están ladrando al oído a Dominic Mysterio, convenciéndolo de hacer algo atroz y parece que lo va a hacer. No, Dominic, no. Y así lo sacaron. Y así lo sacaron del día del juicio. Y así lo mandaron para su casa y regresó y se va de la misma manera. Y esta vez es Dominic Mysterio quien lo está haciendo. Mira Ay, Dios mío, le está moliendo la rodilla ya. cómo ya. está quedando. Imagínate cómo está esa rodilla, pero esto no puede ser. Mira, hay varias cosas que nos pueden quedar como moraleja. El día del juicio es algo que no se debe tocar. Nadie debe meterse con ellos. Y en segundo lugar, Edge, no te metas con quien no... ¡No! ¡Ay, Dios mío! No te metas con quien no comulgue contigo porque simplemente ya no le sirvas. Sigue tu camino, sigue tu vida. ¿Qué forma de terminar este programa, Dios mío? El día del juicio, obviamente ha hecho de las suyas, nuevamente. Esta vez más reforzado con Dominic Mysterio. Están en completo control. Mira la imagen, está completamente caído. Un miembro del Salón de la Fama de
WWE. Y en todas estas, el pobre Rey. Tener que ver todo esto sin poder hacer absolutamente nada. No hay misericordia de parte de Dominic Mysterio y queda claro que el resto del día del juicio están más que orgullosos por lo que ven en Dominic Mysterio. Esto pinta a una situación más que volátil que no parece que se vaya a resolver muy pronto ni parece que vaya a tener un final feliz con Dominic Mysterio teniendo una nueva familia. Y hablando de situaciones volátiles, ¿qué pasará cuando Kevin Owens se enfrente mano a mano a Austin Theory? Solo puedo imaginarme la furia que se va a desatar allí. Y por ahora, Seth freaking Rollins ha pasado su enfoque de destruir a Matt Riddle a conseguir oro. Y el oro que está buscando es el oro del campeonato de Estados Unidos que está en la cintura del todopoderoso Bobby Lashley. Tantas emociones, tanta controversia, tanta acción saliendo de Clash at the Castle ahora en camino a Extreme Rules. Yo no puedo esperar por ver todo el pacata ya, Tukiti. Pero bueno, con esto se nos ha acabado el tiempo por hoy, así que recuerda regresar la próxima semana aquí a WWE en español para que te pongas al día con Jerry Soto.